Estamos muy contentos con este encuentro que siempre tenemos aquí en este espacio del teatro que dedicamos a los artistas visuales. Y bueno, hoy especialmente lo tenemos a Gotcha Cairo. Le damos la bienvenida, le agradecemos por habernos traído estas obras tan bellas y con tanta fuerza. El arte contemporáneo, los artistas contemporáneos se expresan normalmente o mayormente con collage, ¿no? Que es un poco la primera aproximación que podemos tener a la obra de él. Pero decir que su obra es una juxtaposición de planos y de objetos y de elementos sería, creo, faltar a la verdad y limitarla. Concha es un coleccionista de textos, de documentos, de escritos, y ha volcado todo ese pasado, todos esos archivos, todo eso lo ha volcado en sus obras, los ha resignificado, los ha recreado un poco con la huella del vestigio, la resistencia de los mismos textos y también el material del papel, que fundamentalmente él trabaja con el papel. Todo eso lo ha hecho hablar de alguna manera, ¿no? Como toda obra de arte habla, ¿no? Es un nuevo lenguaje. Así que bueno, también creo que en su obra es notable cómo se mete la materia tanto y cómo sale, ¿no? Porque él incursiona en la tridimensión, en el espacio, interroga el espacio, sale en su obra hacia el espacio y a la vez vuelve, ¿no? Vuelve y también un poco me hace acordar a Fontana, ¿no? Los tajos, las hendiduras, que si se quiere quedar en el espacio, o sea, es un ida y vuelta muy interesante, ¿no? Muy interesante en la obra, realmente, y eso es un logro increíble. También, como decía nuestra amiga en común, Elena Olivera, es como que todos estos materiales es un triunfo de Lenos sobre el Tánatos, es un poco como que el dios Cronos lo quiere devorar todo y deja que estos elementos, estos textos vuelvan a resurgir magistralmente, genialmente en la obra de Gotcha. Así que también, por supuesto, creo que hay como un renacer de la utopía, ¿no? Tiene cierta utopía romántica en esto. Hoy en día con el postmodernismo tapa todo lo utópico, todo lo ficcional, y creo que él por lo menos desde el punto de vista, ha tenido un renacer así de utopía, de alguna manera. Para la utopía nos muestra una esperanza, es una ficción y directiva, digamos, de futuro, ¿no? Así que bueno, creo que ahora lo vamos a escuchar a él y no quiere hablar, pero bueno, lo vamos a hacer hablar acá, digamos, aplicamos métodos especiales para hacer hablar a los tímidos. Y creo que bueno, la mejor manera de acercarse a un artista es ver su obra, porque mis obras son mis representantes. Sí. Es la mejor cosa. Y la mejor manera de acercarse a un artista es ver su obra, la forma, el modo, el cómo de la obra, ¿no? Y creo que eso es como el pensamiento del artista ha salido y se ha hecho obra, se ha figurado. Eso es, en definitiva, más allá de cualquier concepto, regla o pelorata que uno puede decir, creo que la obra es el contacto final y emotivo y la verdad, digamos, del artista. Así que bueno, lo dejamos con Gotcha, la obra, y para que lo disfruten entre todos. Lo disfrutemos entre todos. Muy buenas noches. Yo en primer lugar no sirvo para hablar ahora con el micrófono aún más. Pero en primer lugar les quería mucho agradecerles por su presencia, por acompañarme en mi primera muestra, que es la primera muestra en el interior de Argentina. Hasta aquí
en ningún lugar, lo tuve en el lugar aquí en Argentina, en el interior. Y espero que, bueno, con tanto entusiasmo, con tanta preparación, con tanto compromiso y con tanta entrega, lo que demostró Guido, Claudia, cuando ellos me visitaron en Buenos Aires, definitivamente tendré mucha suerte y seguro que también cuento con la buena voluntad que ustedes me trajeron aquí para acompañar en esta muestra, para mí muy importante. Sobre todo verlas a ustedes, digamos, la manera como pueden apreciar la obra y esos lindos comentarios que me pueden hacer llegar, realmente son por mí, merecen un gran aprecio. Definitivamente es la pura verdad. No soy capaz de hablar de mi obra. Es decir, a ver, ¿qué representa mi obra? No les podría decir esto, definitivamente. Tampoco sé cuando estoy trabajando sobre mi obra qué estoy haciendo. Definitivamente cuando en un momento sí que doy cuenta que, bueno, ese es el punto final, termina la obra, a lo mejor hay un momento muy importante lograr de mi parte como artista que como que la obra interactúe conmigo, entre en un diálogo conmigo. Y a lo mejor en ese momento, justamente cuando yo puedo descubrir o concluir, a ver, cuál sería el título eventualmente para esta obra. Pero nunca, por lo menos hasta ahora, nunca sucedió que yo tuviese una idea premeditada, un título, y según esto yo produjese la obra. Eso nunca existió. Y si puedo mantener ese camino, ese estilo, sería muy, muy feliz, muy contento con esto. Porque no es que otros tengan y yo les quito el derecho, que no debería, no. Pero es simplemente desde mi punto de vista, desde mi lugar, lo que yo siento, de esa manera yo puedo ver la elaboración artística a través de un artista. Sí, con mucho gusto podría hablar a lo mejor las técnicas o el post, lo que sería trabajo, cuando una vez ya tengo el trabajo. Siempre cuando escucho a los demás, yo digo que no lo sé, la verdad es decir, les estoy muy agradecido cuando ellos están hablando de mí o están escribiendo sobre mi obra, me están haciendo descubrir cada vez más a mí mismo. Que también es muy buena cosa porque realmente descubrir que nos descubramos a nosotros mismos nunca se termina. Es un proceso eterno sin fin. Sí, sin fin. Tengo una profesora de japonés que hace poco escribió un libro que es Mitate, cómo a través de mirar pueden percibir la simbología en la cultura japonesa. Y ella empieza con la manera como se aprecia el monte Fuji, muy sagrado, para ellos, y también cuenta sobre su padre que camina sobre las montañas, en las montañas hasta que llegue encima de la montaña. Entonces cuando una vez llega, empieza justamente en ese momento a sentirse como un niño. A lo mejor también la manera de un artista que puede transitar toda la carrera de artista, también dentro de un tiempo uno vuelve a sentirse como un niño. Pues hablaba como Guido, como otros, los que escribieron, los que vieron, los que hablaron, saben mucho más de mí que yo acerca de mí mismo. Y eso es una cosa muy buena. ¿Querés contar el título de esa? Esa obra se llama El Ayer. Pues cuando terminé pensé que eso era algo, no sé por qué me transmitió esta cosa, pero después siempre era un proceso de no sentirme muy convencido mirando esto. Entonces
un fin de año, yo yendo de viaje, dije, esto voy a dejar sobre el sol expuesto. Y si van a ver la imagen como estaba y la imagen la que pueden ver ahora, apreciarla, es totalmente diferente. Entonces, la manera como se distinguieron los colores y definitivamente para justificar la idea de titular el ayer, justamente que es lo que pasa, los tiempos pasados, y de esa manera realmente justificar la creación del título, ¿no? Lo que se expresa. A lo mejor acerca de esas cosas puedo hablar, pero estaría muy contento si alguna pregunta tengan, a lo mejor puedo responder a las preguntas con mucho gusto. En tu formación en Georgia, ahora, ¿qué ha cambiado? En Georgia mi formación no era la del artista. La formación artística plena puramente es argentina. Mira, sí, yo empecé aquí en el 99. Yo tenía una amiga artista que era oriunda de Polonia, y en casa de ella conocí en una ocasión también otro artista inmigrante de origen polaco, Juan Eichler, metafísico surrealista, y él empezó a darme clases, sí, a pedido de mi amiga. Y ahí, y clases particulares, cuando tenía que venir primera vez, me pidió, antes que yo me vaya a darte clases, tú puedes preparar algunos diseños, algunos dibujos y todo esto. Yo creo que llegué a 13 dibujos a hacerlo. Sí se puede llamar dibujos, porque yo nunca pude dibujar, nada, absolutamente. Me acuerdo que cuando yo me iba a la escuela, secundaria, odiaba los días de jueves, porque ese día tenía yo la clase de dibujo. Y pues yo no estaba capaz de dibujar ni siquiera un perro, un gato que me pusieran esto. Sí se puede llamar esto un dibujante, ¿no? Dibujar, el dibujo. Y pues, el profesor me odiaba y yo le odiaba. Así que los jueves no eran mis días. A lo mejor eso también me quedó algo, que es ese poco talento que demostraba, que era siempre algo desafiante, ¿no? Que todavía era alguna cosa pendiente. Pues cuando Juan Eichler viene en 99 de octubre, fines de octubre, a darme clase, a ver qué preparaste. Entonces al verlo, pues nos hablábamos en polaco, que yo a Argentina había venido de Polonia, donde había hecho doctorado. Entonces me dice que todo es brut, eso es una basura. Inmediatamente los 13 dibujos me tiró a la basura, por una simple razón, que todos estaban ejecutados en color negro, todas esas obras, y él no lo podía ver en color negro. Así que bueno, nosotros llevamos las clases más sobre la discusión entre los colores, sobre los colores, y existía realmente el negro, rojo, blanco, lo que sea, que clases de pintura. Pero bueno, definitivamente con estas cosas también no aprendemos. Clases de color, ¿Perdón? clases de color. Sí, se puede llamar también, ¿no? Esto. Sí. Que también de alguna manera pueden marcarle a uno un camino, ¿no? Sí, acerca de los colores, porque yo discutía que, bueno, cuando una vez una cosa tenga el nombre, es color. Entonces, bueno, de esa misma manera yo sostenía que nosotros podríamos cuestionar también de la misma manera rojo o azul, como por ejemplo negro o blanco. Porque mientras ellos pueden marcar la diferencia entre sí, definitivamente hay la existencia. Está la existencia. Así como Sí. ahí, detrás de ese cuadro, que el blanco aparecen todos esos colores. Sí. Aquí. ¿Sí? Sí, esos son muchos más. Están en la ventana. Hay parte quemada. La parte quemada, como Tú mencionaste que a una simple vista, a lo mejor esos pueden también recordar a alguien, a Fontana, ¿no? Sí. Por esos pinchazos bajos Sí. y esos agujeros que hacía. Yo no creo que realmente tenga algo con Fontana, pero cada cosa que de este estilo pueden encontrar en mis trabajos, definitivamente sí que sirven como, le comentaba al señor, hablábamos esto, cómo lograr el mayor contraste dentro de la obra artística.
Sí, solamente únicamente son los elementos para lograr el mayor contraste dentro de una obra artística. No creo que ellos tengan algo, digamos, puede ser que aquel otro que vea, que aprecie, contemple, no sé, se puede que de diferente manera interprete. Puede ser eso, todos tienen ese derecho, pero no, es para mí simplemente espero estás totalmente dentro de tu derecho de pensar que... A mí me gustaría saber, para leer el relato discursivo, cuál fue la primera, digamos, de la secuencia de todas estas que estás mostrando. Y por qué fue la primera y cómo fueron sucediendo consecutivamente las demás formas y los demás relatos, ¿no? Mira, Porque tiene otras- una gran carga simbólica y discursiva tu obra. A ver, yo antes tenía todos muy surrealistas. Sí, esos más que nada serían obras, yo consideraría, digamos, donde se juegan, se bordean entre sí el conceptualismo y la abstracción, expresándose a través de una técnica mixta mínima o abundante. Pero yo no podría decir aquí a ver cuál era la primera, porque las primeras son muy diferentes. Estos son eso es del periodo del año pasado. Sí. ¿Y la presencia del fuego en tus obras? El Fuego. fuego como recurso. Eso también sería como, sí, lograr el contraste, uno de los elementos para lograr el contraste. Aunque otros pueden ver que algo lo que está pasando, algo pasado de los tiempos pasados, o por ejemplo algunas cosas trágicas de los incendios, o papel incendiado, por ejemplo, una persona me hablaba sobre las bibliotecas, los incendios de las bibliotecas de Alexandria, ¿no? En Europa, cuando vio una obra en la exposición, ¿no? Cuando el papel y fuego, ¿no? Diferentemente. Pero es una cosa muy, muy linda para mí, porque, digamos, lo que yo no lo puedo ver en mi obra, simplemente lo que pueden ver ustedes, cada uno de ustedes, es una gran ayuda para mí, porque definitivamente es verdad que yo descubro a mí mismo lo que ustedes me digan acerca de mis obras. A mí me parece muy interesante, al margen del color y las técnicas, ¿no? Es la recopilación que vas haciendo del material y después cómo lo comunicas en el presente, en los textos, incluso en algunos de los collages, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho tiempo, lo vas haciendo... Sí, depende de cada uno. Solía antes, incluso hubo un periodo cuando, por ejemplo, antes que yo fuera a dormir, en mi taller, en plena oscuridad, preparar lo que es la base. Y dejaba así. Entonces, el día siguiente, cuando yo me despertaba, veía a ver lo que había dejado unas 10, 11, 12 horas antes. Entonces, simplemente, a ver, después de dormir, si yo podría tener una evaluación crítica de esa base, podría modificar y todo esto. Y me sirvió esto como una buena experiencia porque podría seguir a trabajar sobre esto. ¿Sí? Podría cambiar, podría modificar. Sucedieron muchas veces que me gustaba la manera como se había quedado esto, o decía que había que agregar algo más, o incluso sucedieron que totalmente tenía que cambiar. A veces se daba vuelta toda la hoja y el otro en el reverso trabajaba, sí, esas cosas sí. Pero el proceso, en mi caso, es empezar y yo cuando estudiaba con Víctor Char, el surrealista, cuando yo por primera vez fui a tomar clase, él me preguntó si yo había ido ahí con una idea premeditada que iba a dibujar. No, le dije, pero también le pregunté, ¿pero por qué me preguntaba? Y él me dijo que, bueno, haz todo lo posible, que pongas el lápiz sobre el papel y que el lápiz te lleve hacia donde quiera, pero nunca que tú la lleves donde quieras. Y eso era una gran enseñanza, definitivamente. Uno de los momentos que realmente hubo un cambio, realmente, no sé, no 180, pero definitivamente más que esto, un grado, el giro en mi vida artística.
Entonces, es ese momento, tampoco sé efectivamente, me parece que los artistas no sabemos cuándo empieza la obra efectivamente, ¿no? Podría ser que nosotros caminemos en la calle y vemos a un objeto que nos puede definitivamente empujar a una cierta idea y después podemos tardar hasta un cierto momento, no sé, 1 hora, 2 horas, o 1 semana, o 1 mes, hasta que realmente eso podemos desplazar sobre el lienzo, papel o lo que sea. Entonces, los límites cuando exactamente empieza la obra artística muy posiblemente sean esos límites muy frágiles y en el tiempo y en el espacio muy poco exactos. La inspiración de Jorge y de Dios, que usted lo expresa, ¿cómo lo tomó? La parte poética de Jorge. Estaba leyendo esa novela de Borges, que es Las escrituras del Dios. Borges dice del Dios. Es algo de 7 páginas. Y durante varias veces había leído, pero justamente en ese momento, cuando estas obras surgieron, era casi 10 días que continuamente leía. Entonces, aquí, por ejemplo, es que justamente se trata de la arena, cómo se hunde la persona durante el sueño. Y entonces al irse hacia el fondo, como de golpe se siente toda la masa, toda la superficie hacia arriba. Entonces me hacían recordar estos cuando yo trabajaba acerca de esto. Entonces cuando esta obra era, justamente me llevó hacia la lectura de Borges. Entonces era una interactuación entre la lectura y la obra, la lectura y la obra. Entonces a través de mí, la lectura y la obra que se producía empezaron a dialogar. Entonces de esta manera surgieron casi 7 obras de esa serie, Las escrituras del Dios.